bienvenidos a el video número 32. Me da gozo poder estar con ustedes una vez más estudiando este tema de Shabbat y lo que tiene que ver el nuevo pacto con el Shabbat, el descanso de nuestro Dios. Y hemos visto sobre las últimas semanas, como unos 30 videos, que el Shabbat no tiene que ver con un día, tiene que ver con un estado espiritual en Dios, y nosotros que hemos recibido del perdón de Cristo, somos redimidos, que tenemos la circuncisión en el corazón, tenemos un descanso, hemos entrado en un descanso porque no tenemos que hacer obras para ganar el favor de Jehová, como miramos bajo el antiguo pacto. Recuerden, estábamos hablando sobre los pactos en el Antiguo Testamento, el pacto de David y Abraham, y ahora estamos estudiando sobre el pacto con Moisés y Israel en el monte Sinaí. Y el pacto que hicieron con Dios es un pacto de dos lados. Israel tenía que cumplir con su parte para tener favor con Jehová, como miramos en Deuteronomio 28, y Jehová también tenía su parte del pacto que iba a cumplir con ellos. Lo que sabemos es que Dios siempre es fiel a su parte, pero Israel no es fiel a su parte. Y entonces cuando hablamos del Mesías, cuando vino Yeshua al mundo a morir en la cruz, Dios en la carne vino para cumplir la parte del pacto que Israel no puede. Y entonces en esto hemos entrado en el hecho de que hay dos Israel, Israel literal, Israel espiritual. Cuando hablamos del pacto en la circuncisión que miramos en el Antiguo Testamento, ahora es el mismo pacto. Es una circuncisión, pero la circuncisión es uno del corazón, como miramos en Romanos capítulo 2. Y entonces, en estos últimos videos estamos mirando cómo Israel, que por su incredulidad cambió los juicios y ordenanzas de Jehová en impiedad. Miramos esto en el libro de Ezequiel. Y en Ezequiel dice también que ellos lo hicieron más que las naciones a su alrededor, porque Israel desechó los juicios y los mandamientos y no anduvieron en ellos. En el último video hablamos sobre la palabra homologeo, que habla de andar en acuerdo con Cristo, no solamente en acuerdo con sus palabras, pero viviendo la vida que Él vivió. Y recuerden, en el libro de Romanos nos dice que en Romanos capítulo 8, 28 al 31, que Dios está conformándonos a la imagen de Cristo. Obviamente, habla de quitar de nosotros, la eclesía, los elegidos, todo lo del mundo, el pecado, la impiedad, y hacernos cumplir con sus mandamientos y juicios y estatutos, como nos dice en Ezequiel 36. Y entonces vamos a seguir hablando de esto el día de hoy, y estamos hoy en el libro de Hechos y Romanos, y vamos a platicar sobre lo que Pablo dijo en cuanto a Israel en la primera época, Israel literal. Y entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más para estudiar estos temas, Padre, que son tan importantes para ayudarnos a entender cómo caminar en el camino estrecho, cómo vivir vidas que te agradan a ti y que muestran al mundo que somos de verdad discípulos de Cristo, no como los fariseos que andaban haciendo lo de su padre Satanás. Aunque tenían entendimiento de ti y de tu palabra,
añadieron o quitaron de tu palabra y por eso Cristo los castigó bien fuerte y los rechazó. Y Padre, la iglesia moderna anda haciendo lo mismo. Entonces, Padre, ayúdanos por medio de estos estudios a ver esto, a entenderlo y poner en práctica las cosas que son correctas, la sana doctrina que Pablo nombra en el Nuevo Testamento, y poner en práctica porque tu Espíritu vive en nosotros, está pues impulsándonos a hacer lo que es correcto en tus ojos, trayendo convicción sobre nuestras vidas cuando fallamos y también trayendo paz a nuestros corazones a causa de lo que hizo Cristo en la cruz. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en este estudio. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 25 al 27, porque quiero que ustedes vean aquí, este es algo que Pablo usa estas palabras, algo que el Espíritu dijo. Y entonces la razón que quiero mencionar esto es porque estas no son meramente palabras de hombres, son palabras de Jehová. En versículo 25 dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, Pablo estaba hablando a los judíos, habían algunos que creyeron y otros que no, y entonces no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Recuerden, hemos leído que en Isaías nos dice, Jehová dijo, y aquí miramos el Espíritu Santo hablando, entonces otra vez igualando Jehová con el Espíritu, con Yeshua. Y como dije, vamos a hablar de esto en la próxima serie, como estas cosas es uno. Yo sé que algunos rechazan la palabra Trinidad, pero aquí miramos, bien habló el Espíritu o Jehová por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oíd oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entienden de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, miramos aquí una vez más que en la primera época, lo que dijo Isaías unos 1000 años antes de esto, que aquí todavía los judíos no tenían los ojos abiertos y no podían entender. Noten lo que dice, de los oídos oyen pesadamente. Y entonces tenían corazones como piedra, no podían entender, no podían aprender. Y entonces iban a quedarse. ¿Pero por qué? Porque así Jehová lo decidió. Es su voluntad que miramos hecho aquí. No es porque los hombres tienen libre albedrío. Dios puso en ellos un corazón de piedra y no cambió su corazón como está haciéndolo en Israel espiritual. Este es muy importante porque hay muchos que quieren pelear todavía, a pesar de las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, quieren pelear por libre albedrío o contra la predestinación. Pero a través de todo el Nuevo Testamento, a pesar de lo que miramos en el Antiguo, miramos que Dios va a escoger para sí una gente peculiar. Y en esa gente va a obrar en su corazón por medio de su espíritu, circuncidando el corazón, y va a hacer que esa gente cumplen con sus
mandamientos. Y entonces, pero otra vez, miramos aquí que Dios, como dice, de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entienden de corazón y no se conviertan y yo los sane. Noten, dice, entienden de corazón. Cuando regresamos al libro de Deuteronomio, habla mucho sobre el corazón y entender con el corazón. Pero si el corazón es una piedra, es imposible. Entonces, este es el punto. Vamos ahora a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Y voy a leer los primeros 10 versículos y hablar sobre las cosas que miramos aquí y unas palabras en el griego. Romanos 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Tenemos que entender, cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento, y aquí está hablando del pueblo que no fue rechazado, es el pueblo espiritual. Dios no rechazó su pueblo espiritual. ¿Quiénes son los de su pueblo espiritual? Bueno, obvio, hemos visto en el Antiguo Testamento, tenemos a Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, tenemos David, Salomón, aún Nabucodonosor, Rahab. Hay muchas personas en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, que Dios circuncidó su corazón. Y obviamente bajo el Nuevo Pacto, Dios también incluyó en esto los gentiles escogidos desde la fundación del mundo. Notan versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Yo quiero hablar sobre esta palabra antes conoció, porque en el griego es una sola palabra, proginosko, pero está compuesta de dos palabras. Y entonces está compuesta de dos palabras. Está compuesta de pro, que es antes, y ginosko, que es conocer. Y se usa del conocimiento divino respecto a Cristo, como por ejemplo en 1 de Pedro 1:20. Entonces vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 20, la palabra proginosko. Aquí nos dice, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Noten aquí, preordinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios prognosticó a su gente, los predestinó desde la fundación del mundo, y la obra de Cristo, como dice en estos versículos, es desde la fundación del mundo también, porque Cristo dio su vida por su esposa. Su esposa tiene su nombre escrito en el libro, como miramos en el libro de Apocalipsis. Y entonces aquí en 1:20 tenemos la palabra proginosko, es preordinado. Proginosko es preordinado. Y entonces, volviendo a Romanos capítulo 11, el versículo 2, hablando de proginosko, también se usa en cuanto a Israel como pueblo terrenal de Dios, como miramos aquí en Romanos 11:2, y también de los creyentes. Vamos a Romanos 8:29. Romanos 8, versículo 29. Porque aquí, como muchos de ustedes ya conocen estos versículos de memoria, entonces dice, porque a los que prognosticó antes conoció, también los predestinó pro orizo, para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez, no se puede negar lo que Pablo está enseñando en estos versículos. Y en esto, la iglesia moderna está fallando y ha cambiado la palabra de Dios porque sigue enseñando libre albedrío. Y cuando hablamos de libre albedrío, lo que estoy diciendo es que el hombre, a causa de su corazón malo y perverso, que el hombre no puede elegir a seguir a Jehová por su propia voluntad. Dios tiene que obrar en su corazón, dándole un corazón de carne que puede aprender, donde Dios puede sembrar las semillas de buena y sana doctrina en su corazón, y también por medio de su espíritu lava el hombre de toda su inmundicia para que pueda entrar en su presencia. Y todo esto es posible a causa de lo que hizo Cristo en la cruz. Y entonces, unos me dicen, estás diciendo que el hombre no tiene una voluntad. Sí tiene su voluntad, pero su voluntad es siempre hacia el mal. Esto lo dice en Génesis capítulo 6, Isaías lo dijo, a través del Nuevo Testamento lo miramos, que el hombre siempre va a escoger mal, va a andar en contra de Jehová y sus mandamientos. Para que el hombre ande conforme a los mandamientos de Jehová o en pos de Cristo, y entonces tiene que tener un corazón circuncidado. No estoy diciendo que un hombre no puede intelectualmente entender las cosas escritas en la Biblia. Israel entendía intelectualmente, pero a causa de su corazón siempre escogieron hacer mal. Entonces, cuando volvemos a Deuteronomio 28, y muchos leen donde dice, escogen ustedes entre bueno y malo, siempre van a escoger mal. El hecho de que Moisés les propone la opción, no es decir que ellos van a elegir hacer bien, porque dice, a causa de su juramento, cuando Israel dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho, ellos entonces hicieron o juraron ante Jehová, entonces trajeron sobre sí mismo el juicio de Jehová. No sé si me explico, creo que sí, pero esta es la cosa. Cuando hablamos de libre albedrío, esta palabra o esta frase, muchos por esta frase están diciendo que el hombre con un corazón de piedra puede elegir hacer bien y por eso ser aceptado en el amado. Y no es posible. Fuimos aceptados en el amado por lo que Dios ha hecho en el corazón de su gente. Y entonces, cuando hablamos de prognosco, entonces hablamos del hecho de que Dios no solamente conoce a su gente, sino predestinó a su gente a andar en sus mandamientos. Y entonces, este es conocer el conocimiento anticipado de Dios, es la base de sus consejos de predeterminación. Y entonces, lo que quiero leer ahora es algo que escribió Juan Gil sobre Romanos 11:2, y después vamos a volver a leer el resto de Romanos 11. Dice Juan Gil, el apóstol prosigue con su respuesta a la objeción, distinguiendo y explicando a quién se refería con el pueblo que Dios no había desechado, es decir, que eran conocidos por él, porque toda la humanidad es
en cierto sentido su pueblo, siendo hecha, mantenida y apoyada en su ser por Él. Recuerden, hablamos de esto cuando hablamos sobre la palabra cosmos. Dios está sobre todas personas en el mundo, cada individuo, pero no quiere decir que cada individuo fue elegido por Jehová. Entonces, Dios provee sol, cada persona disfrute del sol, agua, cada persona, los malos como los justos, aprovechan del agua también. Entonces, pero no quiere decir que Dios ama a cada individuo. Entonces, Juan Gil sigue diciendo, porque toda la humanidad es en cierto sentido su pueblo, siendo hecha, mantenida y apoyada en su ser por Él. Sin embargo, no todos son conocidos de antemano. Entonces, porque si lo fueran, serían todos predestinados, llamados, hechos conforme a la imagen de Cristo, justificados y glorificados. Pero algunos de ellos serán desechados, siendo malos e inicuos, y serán enviados al castigo eterno. Entonces ya entendemos, predestinado, entonces es ser conformado a la imagen de Cristo, es tener el nombre en el libro de la vida. Hemos visto esto varias veces. Juan Gil sigue diciendo, aunque el pueblo de los judíos en general era el pueblo de Dios, siendo en cierto sentido escogido, conocido y distinguido por Él del resto del mundo, entendemos que Dios en el antiguo pacto trataba únicamente con Israel. Todas las demás naciones fueron rechazadas por Jehová. Jehová mandó su pueblo a destruir. De hecho, es Dios que destruyó todos los pueblos cuando Israel iba entrando en la nueva tierra. Él dijo, yo voy antes de ustedes y yo voy a hacer toda esta obra, pero ustedes necesitan ser obedientes a mi palabra. Y Dios fue y destruyó a estos pueblos. Cuando miramos, por ejemplo, a Nínive, ¿quién tumbó todos los muros de Nínive? Fue Jehová, obviamente. No fueron las trompetas de Israel. Entonces, miramos que aunque Israel, como dice Juan Gil, todos los judíos en general eran el pueblo de Dios, distinguidos por Él del resto del mundo. Sin embargo, dice Juan Gil, no eran todos un pueblo preconocido o prognosco, en el sentido que usa el apóstol la palabra, por lo que un gran número de ellos fueron desechados, de lo cual luego el apóstol habla extensamente en este capítulo. Pero entonces había entre ellos un pueblo que era el pueblo de Dios en un sentido más especial. Y cuando hablamos de un sentido más especial, estamos hablando de que Dios está purificando para sí mismo un pueblo peculiar. Lo miramos en el libro de Tito, capítulo 2, 14. Tito 2, 14. Aquí nos dice Pablo, escribió esto. Vamos a leer desde 13. Aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y entonces, cuando hablamos de esto, obviamente estamos hablando de los que recibieron la circuncisión del corazón. Y entonces, aquí miramos la palabra peculiar, es número 4041, es periosios en el griego, es un compuesto de dos palabras.
4012 es peri. En la composición, según Strong's, retiene sustancialmente el mismo significado de exceso o más allá. Y la otra palabra es 1510, es eimi, E-I-M-I, es yo existo. Entonces, cuando miramos esta palabra peculiar, está compuesta de peri y emi, y juntos es ser más allá de lo usual, es decir, especial, propio de uno. Entonces, como dice Pablo, Jehová está purificando para sí un pueblo especial, un pueblo peculiar, un pueblo propio de Jehová. Entonces, en el libro de Pedro, a 1 de Pedro 2:9, miramos lo mismo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este versículo donde miramos la palabra escogido, aquí en 2:9, dice esta palabra escogido es la palabra eclectos. Eclectos es número 1588 en el griego. Es selecto, por implicación favorito. Se traduce en el español elegir, elegido, escoger o escogido. Viene de la palabra 1586, que es eklegomai, es el verbo, que está compuesta de dos palabras. 1537, que es ek, que denota origen, el punto de donde procede el movimiento o acción, se traduce de o fuera, y también de la palabra 3004, que es lego. Entonces tenemos ek y lego, que forman la palabra eclectos. Y entonces esta palabra lego es colocar delante. Todo esto según el diccionario Strong's. Y entonces cuando hablamos de eklegomai 1586, en su sentido primario es seleccionar, escoger. Se traduce al español elegir, escoger. Entonces cuando hablamos de los escogidos, Dios seleccionó de multitudes de personas una gente peculiar para sí mismo. Este es pro-orizo, es predestinar. Y cuando volvemos a Romanos capítulo 11, Romanos 11, y estamos hablando otra vez del versículo 2, voy a seguir leyendo lo que dice Juan Gil. Ellos, el pueblo espiritual, Israel espiritual, fueron escogidos por Jehová desde la eternidad para ser su pueblo. Ellos fueron tomados en el pacto de su gracia como tales. Fueron dados a Cristo como su pueblo. Vamos a ver esto en Juan 17, versículo 6. Juan 17, el versículo 6. Aquí nos dice Cristo hablando: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces miramos que Dios le dio a Cristo unos hombres. Habla en total, en toda la humanidad, hay unos hombres que Dios le dio a Cristo. Y tuyos eran, notan esto, eran de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces aquí miramos que Dios tiene unos hombres
que Él había escogido, había apartado de toda la humanidad, los dio a Cristo, eran de Dios. Sabemos esto por muchos versículos que hablan desde la fundación del mundo, y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios circuncidó su corazón. Y entonces, sigo leyendo sobre lo que dijo Juan Gil. Y fueron redimidos y salvados por Él a causa de eso. Y fueron o debían ser llamados con llamamiento santo, cuando se declaran abiertamente que son el pueblo de Dios, a quien Él conoció de antemano. No solo los conocía antes por su presencia general y conocimiento previo, que se extiende a todas las personas y cosas, o no solo previó su fe, santidad y buenas obras y las escogió para sí mismo. Noten esto, porque la fe, la santidad y las buenas obras son frutos y efectos de la gracia que elige. Pero Él los conocía tanto antes, incluso desde toda la eternidad, que los aprobaba, los quería, los amaba y se deleitaba y complacía en ellos. Ahora bien, a su pueblo Él nunca lo hizo, ni nunca lo desechará. Su número puede ser muy pequeño en algunos periodos de tiempo, pero ninguno de ellos es desechado. Entonces, volviendo a Romanos 11, capítulo 11, versículo 2, donde dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Obviamente, en el contexto, Pablo está hablando de Israel espiritual, porque sabemos, lo vamos a ver ahorita, 1 de Corintios, capítulo 1, el versículo 10, porque habla de cosas que hemos visto en el antiguo pacto. Perdón, es 1 de Corintios 10, el versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Entonces, obviamente está hablando de todo el pueblo literal de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, todos participaron en estas cosas. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, notan, dice, todos participaron en esto. Pero notan el versículo 5, muy importante. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entendemos de esto que quedaron muertos en el desierto porque Dios los mató por su incredulidad. Notan en el versículo 6, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo sigue hablando de lo que hicieron ellos y cómo Dios los mató en el desierto. Y entonces miramos aquí, es posible ver y participar en todas estas cosas y ser rechazado por Jehová por incredulidad. Pablo está usando esto como un ejemplo a la iglesia moderna, y sabemos en el libro de Mateo capítulo 7 que Cristo dijo que no conoce a muchos que vinieron diciendo Señor, Señor. Entonces, aquí voy a terminar este video hablando sobre esto. En el próximo video vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3 y vamos a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz,
Y vamos terminando esta parte de esta serie sobre el pacto mosaico que empezamos hace muchos videos. Después de esto vamos a hablar sobre el libro de Josué y después de esto vamos a ver qué tiene que ver el nuevo pacto con la palabra Shabbat. Vamos a estudiar esto a profundo. Muy bien, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová hace su voluntad en sus vidas. Chao.